Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando las pautas en el sector de tecnología. En la conversación de hoy vamos a conocer a Eric Frankenberg, director de gestión de programas e inteligencia empresarial en Amazon Web Services. Es un dominicano graduado de Georgetown University con una licenciatura en economía política y un MBA en la Universidad Nacional de Singapur. Algo súper interesante de Eric es que también ha tenido experiencias en Twitter, o sea, ¿verdad? Pre-ex, Bloomberg, y actualmente vive y trabaja en Singapur, o sea que es súper interesante y haciendo un esfuerzo sobrehumano casi. Allá tenemos una diferencia de 12 horas, bastante tarde, pero queremos agradecerlo a todos por estar aquí, regalarnos de su tiempo, y recuerden que la mejor forma de poder apoyarnos es dar un follow o suscribirse en la plataforma en cual sea la que nos estás escuchando, compartirlo con amigos, familiares o cualquier persona que ustedes entiendan que pueda estar interesado en conocer esas historias de éxitos. Señores, el episodio de hoy estamos seguros que va a estar súper interesante, así que vamos arriba. Señores, bienvenidos a esta nueva temporada de Dominicans in Tech. Mi nombre es Luis Mejía. Estamos de vuelta con ustedes para presentarle a los dominicanos y dominicanas dejando su marca en el sector de tecnología en el país y alrededor de todo el mundo. Entonces, hoy es el episodio número 66 y tenemos con nosotros un invitado bastante interesante. Eric está con nosotros desde Singapur, así que muchísimas gracias por estar acá, hacer el espacio, y bienvenido y bienvenidos a todos a Dominican in Tech. Hola Luis. Placer de conectar. Entonces, nosotros, Eric, nos encanta empezar el programa, pues obviamente partiendo de las raíces, es decir, eh, básicamente conocer un poco sobre tus orígenes como dominicano. Entonces, si tú nos puedes hablar un poco de tu familia, de dónde vienen, de qué parte de la República Dominicana y cualquier, digamos, historia de los orígenes de Eric en el país. De acuerdo. Mira, te cuento que junio del 88 nazco yo en Santo Domingo, padres dominicanos. Mi abuelo se llamaba Don Enrique Cabral, con el cual comparto cumpleaños, y él para mí fue una inspiración en muchas cosas. Todo el mundo decía que yo era el nieto de mi abuelo, todo el mundo decía que Eric iba a ser político, comenzando con Eric. Yo me veía que en Santo Domingo yo nací, estudié. Siempre tuve la ilusión de irme a estudiar fuera, pero yo decía que nada, me iba a estudiar fuera. Terminé yendo a Georgetown, en Washington. Estudié economía política y yo iba a volver a trabajar en la política de pequeño, una carrera política. Iba a ser nada, gobernante de alguna manera u otra, representante. Eh, la vida dio mucha vuelta. ¿Y qué te cuento? 18 años en Santo Domingo, 4 en Washington, 2 en Nueva York. Tuve de vuelta 2 años en Santo Domingo y yo pensé que ya cuando tuve de vuelta en Santo Domingo que ya yo iba a dar la vuelta que iba a dar, pero hace 9 estoy en Singapur. Wow, pero Eric, espera, porque creciste rápido. ¿Qué tú nos puedes decir un poquito de tu niñez, de qué tú recuerdas tal vez de esa primera etapa de tu vida aquí? ¿Son de Santo Domingo, Sí, todos los Santo familiares de Domingo, acá? Entonces, cuéntame un sí. poquito de qué tú puedes recordar así de pequeño, de si tú recuerdas algo tal vez que te caracterizaba. Tú sabes que hay mucha gente que lo que son negocios, que vendían la cosita a sus amigos, o si eran personas que eran muy calladas y les gustaba leer. ¿Qué tipo de niño tú recuerdas ser? Muy bien. Mira, te puedo decir que según yo tuve una infancia bastante normal, común, corriente, familia muy unida, colegio, amigos del colegio, tuve el mismo colegio desde que empecé hasta que me gradué. Y yo sí tenía dos cosas de niño que sí me acuerdo que yo era muy, muy, muy involucrado. El primero era todo lo que era todo filantrópico. Yo con el colegio hacía mucho voluntariado, yo siempre estaba muy entusiasmado con eso, me gustaba lo de salir a servir a los otros, pero eso era una actividad como quien dice, no, que me desempeñaba. Ahora, lo que a mí personalmente sí me volvía bastante loco eran videojuegos. Yo tuve en mi casa, te voy a decir, casi todos los sistemas de videojuegos habido puedo haber. Comencé con Super Nintendo, PlayStation, Nintendo 64, GameCube,
Si algo te puedo decir que yo he disfrutado la vida entera, han sido los videojuegos. Y para mí todo lo del gaming, todo el mundo dice de repente está tan de moda, eso para mí ha sido fiebre desde siempre. No, a mí lo que me llama la atención es que muchas personas empiezan con gaming y terminan en una transición a tecnología. Mucha gente, o los padres, se sienten como asustados Mira que inicialmente, como, "Ugh, ¿qué es esto?". O sea, lo que quiere pasársela es haciendo nada, pero es como yo, lo he visto como un stepping stone para transicionar y tener curiosidad en el aspecto tecnológico. No sé si pasó de forma natural en tu caso o si fue literalmente como una decisión totalmente aparte. No sé cómo tú lo ves. mira, nunca lo he pensado de esa manera, pero sí, en cuanto a lo tecnológico, eso sí siempre me fascinaba. Eh, ya según fui poniendo más viejo, según obviamente había transición desde sistema de videojuego en computadoras, sí hice bastante gaming, pero también comencé a explorar todo lo que es, nada, tecnología, sistemas. Eventualmente mi forma adulta del gaming ha sido todo lo que yo hago en Business Intelligence, bases de datos, algo de programación, algo de coding, pero sí, ahora que tú lo dices, ha sido esa constante fascinación con la tecnología y con, nada, creaciones digitales. Sí, yo creo que es una buena plataforma y por lo general se termina canalizando de forma, yo creo que positiva a medida que uno va madurando o creciendo, digamos. Entonces, como tú mencionabas, aquí 18 años, entonces te fuiste a estudiar a Georgetown. ¿Por Ujú. qué específicamente Georgetown y cómo fue esa experiencia de de mudarte lejos de casa, creo que por primera vez? Mira, tuve muchos compañeros de colegio que se iban a Boston, a Montreal. Yo tuve una hermana que estudió tengo una hermana que estudió en Boston también. Y te digo, yo siempre decía, el destino del dominicano, cuando se gradúa del colegio, va a estudiar fuera, se va a Canadá, al noreste de Estados Unidos, España un par. Y Washington, como te dije, siempre me habían coqueteado, cotorreado el nombre Georgetown y la política. Y yo dije, bueno, si llego, llego, si no llego, no llego, pero entre una cosa y otra, solicito, tengo el plazo, digo, me voy a Georgetown, a Washington, D.C., yo solo, o busco alguien o sea, Universidad de Montreal, están muchos mis amigos en Boston, y dije, no, voy a perseguir lo que yo quería. Entonces mi sueño era la política. Entonces así terminé en Washington, D.C. Te digo que me voy solo, pero mentira. Resulta que una niña de mi colegio, Mariela, con la que sigo siendo muy amigo hoy día, estaba allá. Le escribo lo que entonces cuando Facebook era solamente para universitarios con correo electrónico De la universidad universitario específica. americano. Correcto. Exacto. Eh, Abro mi perfil. Entonces Facebook era como quien dice para uno ver quién era quién en su universidad. Pongo en contacto con Mariela, no te apures, tú llegas montado y es verdad, señores, yo llego a Washington y de camino a Washington, para que tú veas cómo son las cosas, me encuentro con otro dominicano en el aeropuerto que me habían dicho, no, mira, este muchacho Jorge va a estar en Georgetown también, un dominicano, y yo, Jorge, ¿de dónde no me suena? Éramos de colegio diferente, pero ¿qué te digo? Que en el aeropuerto nos saludamos, ay, hola, tú vas para Georgetown también, señores, y pasa primero 3 días, 4 días que estamos en la universidad. Mami y papi de ambos se van, entonces, señores, hola, vamos buscándolo aquí. Eh, en ese entonces de Georgetown, o sea, en Georgetown habíamos 3 dominicanos, un par de alumnos también que eran dominico-americanos que no terminó conociendo por casualidad de la vida y obviamente una comunidad muy grande de latinos y otros estudiantes extranjeros que hoy día somos todos muy buenos amigos, pero te digo, me fui a Georgetown sin conociendo, sabiendo quién era una persona. De camino al aeropuerto conozco otra y fueron 4 años chulísimos. Todo el mundo siempre dice, no, los años universitarios son lo mejor de la vida. Yo pensé que después del colegio, no, es nada más chulo que esto. Y uno, obviamente, fueron unos años de aprendizaje, muchos años de diversión, de conocer gente nueva, de visitar sitios, aprender idiomas. Mira, fue buena experiencia yo irme solo.
que al final ni tan solo fue el dominicano aparece en toda parte. Eso es así. Eh, pero tuve la oportunidad de vivir en Alemania unos meses, en Panamá otros meses. Eh, Buena experiencia, de verdad que sí. Y Washington todavía es una ciudad que a mí le tengo mucho cariño. ¿Tuviste que manejar, digamos, homesickness o tú te sentías como conectado a la Claro isla que con... sí. Sí. No, no, claro que sí. O sea, te digo que no, yo había pasado tiempo fuera de mi casa meses a la vez. Eh, yo tenía fin de semana entero que me iba de mi casa o digamos, los amigos de viaje, o sea, al interior. Eh, yo, yo decía no tener problema estar fuera de mi casa, pero cuando de repente me dije, yo voy a vivir fuera de República Dominicana, yo voy a vivir en los Estados Unidos, como que nada, uno le da eso. Y me acuerdo la primera vez que yo volví a Santo Domingo después de estar fuera, eh, me acuerdo yo llegar al aeropuerto en Washington, hacía frío, era un vuelo temprano, era de noche, nada, uno dice, ¿sabes? Cogiendo la yola al revés, que qué es esto, y nada, se fue volviendo más y más natural, pero sí te digo que al día de hoy, estando donde estando, ese día que tú te despides de tu padre en casa, aunque tú sabes que tú vuelves, aunque tú sabes que hay otra fecha, es difícil. Yo, cada vez que voy a Santo Domingo, sí me siento que llego a casa, pero más que eso, cada vez que me voy, siento que me estoy yendo de mi casa. Sí, es un sentimiento bastante fuerte. Y bueno, siempre se experimenta. Yo creo que culturalmente nosotros estamos como más programados a estar con una mayor cercanía con los padres. Inclusive si tú te vas de tu casa, probablemente que verlo te tomaría 15 minutos. En Estados Unidos, al hacer Sí, claro, mayores distancias, ya, eso es como que bueno, los padres los veo 3 o 4 veces al año. Porque casi siempre la gente decide irse a otro estado y es como algo natural a los 18 ya, como que esa independencia. Pero aquí culturalmente el núcleo familiar es mucho más cercano. sumamente, sumamente. ¿Tú recuerdas? Eh, Perdón, que te iba a decir algo. no, 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 sigue, sigue. No, se me ocurrió preguntarte si tú recuerdas alguna, pensando en la experiencia de estudiar, alguna clase, profesor, o alguna actividad extracurricular que tú hiciste, digamos, estando allá, que te marcó como estudiante o que tal vez tuvo alguna influencia para el futuro y tal vez te das cuenta ahora. Mira, para seguir contándote el cuento de mis ambiciones políticas, de lo que yo iba a hacer cuando era grande, Te interesa. etcétera, etcétera, yo siempre, tanto como en colegio como en universidad, sí, estuve siempre muy involucrado en lo que es la vida estudiantil, actividades extracurriculares, y yo, desde el inicio, todo el mundo decía, mira, hay una asociación de estudiantes latinos, y yo decía, ¿y eso qué posiblemente puede ser, aparte de una asociación de hacer fiestas? Y era más o menos eso, entre otras cosas, pero sí era un grupo que tenía cierto desenvolvimiento en lo que es la esfera política. No está en Washington, tiene que tener algo que ver con lo que es la política, con lo que son current affairs, international affairs. Eso en Washington no se puede salir corriendo. A pesar de que Washington es una ciudad que también en lo empresarial, en el emprendimiento inclusive es muy activo, Washington es una de las capitales o sea, de política del mundo. Está obviamente la OEA, está obviamente todo lo que es el gobierno americano, están una serie de embajadas, consulados, representantes de otros países. O sea, Washington, todo es, mucho es de política y uno termina involucrado en eso. Entonces yo me involucré mucho en esta organización al punto de que yo el primer año fui representante de los freshmen del primer año y a partir de mi tercer año en la universidad, dígase mi junior year, como se dice allá, tanto mi junior y mi senior year, tercer y cuarto año, fui el presidente de esta asociación y me acuerdo mucho que yo me tocó, eh, tuvimos varios speakers, tuvimos invitados especiales. Romero Brito es uno que de inmediato me acuerdo que era fuera de lo político, pero todavía es muy grande. Tuvimos expresidentes, inclusive yo llegué a introducir al expresidente dominicano Leonel Fernández que estuvo allá en una gira, ya como un expresidente después en su primer expresidente, cuando fue, o sea, esto fue en el 2008, tengo entendido. O sea, me tocó conocer un sinnúmero de personas, figuras políticas, etcétera, que yo
¿qué edad tenía yo entonces? A los 20. Jamás pensé que iba a estar conociendo, que iba a estar introduciendo. Y en Washington eso se me hizo todo muy posible. En cuanto a lo académico, yo te digo, me gradué en economía política, cursé un minor en alemán, tomé clases desde anatomía hasta, nada, historia económica, historia de la Unión Soviética. Una clase que sí me impactó mucho fue una que yo tomé que se llamaba The Economy of Japan, es decir, la economía japonesa. Y nada, me acuerdo haber en esa clase, te cuenta mucho de, obviamente, Japón en los días que era eh, isolación total del mundo. Después Japón comienza un poco a abrirse al comercio. Japón después sobre un imperio que la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, estoy seguro que todo el mundo ha visto la película Oppenheimer reciente y sabe qué pasó allá y cómo Japón, desde la Segunda Guerra Mundial al día de hoy, se ha vuelto, llegó a ser segunda potencia económica del mundo con la rapidez que alcanzó ese estatus. Y ahí fue que yo te digo, siempre tuve una fascinación con Asia, pero creo que esa clase fue que me dijo, mira, hay un mundo ahí afuera, o sea, hay otro. Uno siempre tiene la impresión, bueno, que Asia se vivía de otra manera, cierto estereotipo, eh, pero no es simplemente un Chinatown inmenso, no, esto era una civilización paralela, inmensa. Eh, y nada, tengo un fast forward que termino yendo a Japón en el 2011 y llego allá y me doy cuenta, wow, esto es otro mundo. No, y me parece súper interesante que empezaste con esa curiosidad por Japón y esa evolución posguerra mundial. Porque, por ejemplo, ahora viene esta etapa, ya tú habiendo cursado Georgetown, ¿cómo llegas al National University de Singapur? Y Singapur tiene algo súper interesante también, que vino de una economía, o sea, Singapur no estaba en el mapa, de cierta forma, y luego se convirtió en un milagro de la economía. Entonces, me gustaría me parece súper interesante ver tu percepción primero de ser parte de ese milagro. Obviamente hubo Ujú, muchos elementos digamos, de control, de un tipo de gobierno fuerte para organizar ujú, las cosas, pero se reconoce en todo el mundo como un milagro de la economía, de pasar de ni estar contemplado a estar en uno de los primeros lugares, considerarse en las conversaciones de uno de los países más ricos, ¿verdad? En torno a GDP. Y tú que ujú. estabas en ese tema, entonces, ¿cómo tú caes en el país y cómo tú has observado esa evolución? Porque es algo bastante Bien, difícil y es algo que siempre se ve como un deseo de Latinoamérica, de lograr bien. una evolución de esa forma. Ahora soy yo el que te digo que me creciste muy rápido, porque te voy a decir cómo más o menos llegué ahí. No, te voy a jalar para Excelente. atrás ahora. Mira, 2010 me gradué de Georgetown, yo había hecho pasantía en finanzas. Finanza era lo que estaba de moda en aquel entonces. No sabía qué quería hacer en finanzas, pero como uno hoy día yo quiero trabajar en Google, no importa lo que sea, quiero trabajar en toda esta empresa. Entonces, ese entonces era el sector que uno quiere estar, es finanzas. Y yo decía, bueno, yo no fui estudiante de finanzas ni de negocio tampoco, pero para seguirte el cuento del tech, nada, entrevistas, solicitudes, de repente caigo en una vacante de Bloomberg. Bloomberg en ese entonces, cuando se habla de tecnología, estaban Google, estaban los Amazons, pero o sea, Bloomberg era lo más grande en ese entonces, Financial Information, y yo termino en un rol en Bloomberg que me fascinaba, que yo quedé encantado, que yo me mudé a Nueva York, te digo, viví la mejor vida de Young Graduate, Young Professional, y yo estando en Bloomberg, de repente estoy buscando movimiento en la carrera. Eh, yo en ese entonces trabajaba mucho cubriendo Brasil, cubriendo Latinoamérica, cubriendo hasta Europa en cierta parte por la mañana. Y se me dio la oportunidad que dijeron, bueno, Eric, tú en este departamento estás desempeñando, quisieras ser team leader, quisieras considerar un rol en Sao Paulo. Y yo dije, bueno, entonces, o sea,
déjame yo aprovechar y considerar algo grande. Y veo que el mismo rol, hay una vacante en Singapur, comienzo a buscar, desde, o sea, hago research que es Singapur, me interesa, me fascina un poco, hablo con mi jefe entonces y él me dijo, Eric, no, pero a ti no te corresponde ir a Singapur. Cultura, idioma, que me sorprendió, me lo mencionó, a ti tu rol sería o aquí en Nueva York o en Sao Paulo, una oportunidad para ti. Y no es que él no tenía razón, porque toda mi experiencia, todo mi desempeño había sido en Nueva York, o sea, en la región de las Américas, en particular con Brasil, que yo cubría mucho, pero yo dije, oye, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Porque si ahora a los entonces 23 años, 24, yo tenía además, o sea, no era la oportunidad, entonces dime tú a mí qué iba a pasar en 5 o 10 años. Yo dije, no, ¿será que pongo de prioridad yo reinventar mi carrera, hacer, o sea, querer hacer algo diferente o la seguridad del trabajo? Y te digo, al final le dije a mi jefe, mira, quiero, me interesa Singapur, es el que estoy interesado, sin embargo, si eso no se da, estoy abierto a posibilidad de Brasil. Eh, Singapur me pagaron ese fuego rapidito y dijeron, a una llamada con otra persona, no, no, mira, no, no es para ti, sin embargo, ok, vamos a ver el rol de Brasil. El rol de Brasil al final no me entusiasmó tanto. Eh, Tú sabes, I scratch that itch, pero Singapur sigo acá como interesante. Yo sé que mi oportunidad de yo irme a Asia iba a ser o Hong Kong o Singapur, entonces fue que dije, mira, este trabajo no me está dando la oportunidad que yo quería, quizás es tiempo que yo invente algo más o deje de inventar y dije, señores, yo voy para mi casa. Ese entonces lleva 6 años fuera, 4 en Washington, 2 en Nueva York y dije, no, no, como que ya está bueno. Eh, y nada, decidí mudarme de vuelta a Santo Domingo y llego a Santo Domingo y te cuento que los primeros 6 meses eh, me gustó estar de vuelta en casa. Estaba trabajando en Rick Compañía, muy buen equipo allá. Irónicamente me dijeron, estamos haciendo exploración de nuevos prospectos de línea, viendo nuevos negocios y ese entonces lo que está de moda en el mundo automotriz era China. Todo el mundo quería encontrar esa línea china que iba a ser el Kia, el Hyundai del futuro, tú sabes. En los 90 todo el mundo decía, no, estos vehículos coreanos, Sí, y hoy día, si tú ves, o sea, dime Santo Domingo, ¿qué carro no es coreano en la calle? correcto. Lo crean los japoneses de antes. Sí, y la gente estaba viendo ese cambio nuevamente con los vehículos chinos y ya hoy en día es Y una está realidad pasando más rápido que pasó con los más coreanos. rápido. Ya aquí específicamente ya se está viendo un crecimiento o una penetración cerca de un 5 o 10% se puede hablar, que ha sido mucho más rápido de lo que se esperaba. Ya la gente tiene Se la están mente más comprando abierta, vehículos nuevos chinos. Jamás 100%. tú pensabas que te iba a coger un vehículo nuevo, te iba a comprar un americano, un japonés, bueno, ahora un coreano, y de repente, nada, yo quiero gastar mi funda de dinero en un carro nuevo chino, que te lo dan igual 5 o 7 años de garantía, o sea, Sí, en términos de diseño y ya calidad, es totalmente una a realidad. uno. Es una empresa, ya es una industria que entendió los estándares a los cuales se está compitiendo y se está viendo a nivel mundial. O sea que el protagonismo de Asia como tal ya se está Sumamente. sintiendo mucho más fuerte de este lado del mundo. Bueno, te cuento, yo estaba en Santo Domingo, pienso que todo va bien y yo de repente me digo, ¿será que a los 24 años yo voy a hacer lo que voy a hacer por el resto de mi vida? Y no me molestaba el prospecto. Y dije, bueno, estoy en buena situación, no puedo quejar, pero tuve sí muchos amigos que están haciendo la maestría. Yo nunca fui estudiante de negocio y todo el mundo me decía, Eric, estudia administración de empresas, estudia negocio. No, yo no quise. Em, la situación del el sueño de estar involucrado en la política por algún momento, por algún motivo, se me extinguió. No voy a darte detalles de qué pasó, qué vi, qué no vi, con quién me asocié, no asocié, pero simplemente dije, quizás eso no es lo mío. Bueno, yo digo, no estaría mal la idea de hacer una maestría, un MBA. Muchos de mis amigos lo habían hecho. eh, Dicen que buena experiencia, y todo el mundo te dice, sí, es un último, es más o menos
ese último chin de vida universitaria, de nuevo a los 20 tarde, que entonces no tenía ningún tipo de compromiso con familia ni nada. Y nada, comencé a ver posibilidades de hacer maestría. Y cuadro con un par de nombres, muchos de ellos en Europa. Yo dije que no volvía al noreste de Estados Unidos, ya yo hice eso, ya comencé etapa. Dije, déjame ver fuera de Estados Unidos, entonces España. O sea que ya mucha gente te dice, no, una maestría en España, eso nadie lo coge en serio. En España hay universidades muy buenas, como hay universidades de calibre no tan bueno, pero tú sabes, yo dije, yo me iba por la experiencia académica, yo me iba por hacer lo que yo quería hacer, independientemente de lo que vaya, la percepción que haya, lo que piensa la gente. Y cuadré con un par en Europa, pero después de repente estoy viendo los rankings, de lo que o sea, viendo listas de universidades, y se me presenta en particular National University of Singapore. Y yo digo, mira, interesante. Tomo mi GMAT, hago mis solicitudes, mando a un par de universidades, de repente National University of Singapore, hablo con ellos, sumamente interesado en mi candidatura, y me admiten. Y yo digo, oh, wow. Se Eh, dio. Pasó por coincidencia la primera vez que yo estaba, te digo, buscando entre vacantes para yo poder mudarme a Nueva York, que estaba en Singapur. Lo mismo aparece ahora con universidades, pero de repente, tú sabes, o sea, es recíproco el interés y obviamente el programa, el National University, todo en inglés. Aquí todo es en inglés, aquí jamás el idioma ha sido un tema y nada, me admiten, o sea, recibo la oferta de admisión, pago el depósito, eh, Eric se va a Singapur y nada, con prepararme, obviamente la transición, pero yo comencé a buscar, ok, ahí es que yo de verdad comencé a buscar, ok, ¿qué es Singapur? Singapur, ¿qué tan grande? Y ahí es que uno comienza obviamente a leer todo lo que es la historia del país, cómo ha pasado, todo lo que ha llegado. Yo llego justo para celebrar lo que se llama SG50, que es el aniversario de Singapur de 50 años. Y esto es en el 2000, pasa en el 2000, bueno, mentira. Llego y es SG49, los 49 años de Singapur. Y Singapur justo hoy es viernes, el miércoles celebró 58, llevo aquí 9 años. Eh, a los 49 ya es una ciudad metrópolis, o sea, edificios por haber, infraestructura impresionante, primer mundo desarrollado, como tú dices. Y cuando te dicen la fecha de independencia de Singapur, te dicen 1965, uno ve los videos, Singapur era un pantano, cierta infraestructura colonial, pero yo digo, espérate, en el 65 en Santo Domingo era que estamos cayendo a tiro en plena revolución, pero Santo Domingo, el 65, Ya era era una ciudad, ciudad, claro. digo, no pasaba de ciudad nueva, como quien dice, pero era, o sea, una urbe. Y después, obviamente, la infraestructura que se hubieron en los años, nada, llegando a la revolución, todo eso, obviamente mucho desarrollo de infraestructura fueron los años de Trujillo, pero Santo Domingo era una ciudad formada, primada de América. Santo Domingo desde 1492 le está metiendo infraestructura. Esto en el 65 era un pantano. Y Singapur es uno de los tantos casos de milagro económico que han ocurrido, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que como dice mi tío Fernando, el desarrollo no es por chepa. Eh, no fue que aquí se descubrió petróleo, no fue que aquí construyeron un canal, no fue que aquí apareció recursos bajo la tierra que no habían, no fue por chepa, fue por Diseño. nada, diseño, esfuerzo y disciplina, que es algo que para mí, yo, estando en Santo Domingo, estando en Washington, jamás había visto un caso como el de Singapur, donde todo se obedecía, todo era a pie de letra, pues la ley. Sí, a mí fue un poco difícil llegar, que yo entendía el caos aquí. Existe de cierta manera, pero en cuanto a
rigidez y rectitud es otra cosa que yo jamás había visto como acá. Eric, entonces, conectando con el tema de, digamos que todo ese cambio que sufrió Singapur en términos de bienestar o de bonanza, es por Ujú. diseño. Es decir, o sea, tú no puedes organizar una nación sin tener como reglas bien establecidas, planes. Entonces, ¿cómo fue o cuál ha sido tu percepción en términos de la organización, del respeto a las leyes allá en tu experiencia? Mira, em, tú sabes que yo, una de las clases que tuve en Georgetown era en relación, se llama Comparative Political Systems y otra era History of Corruption. Y se hablaba mucho, o sea, el tema de corrupción, yo siendo estudiante de política, lo cubrimos mucho y una cosa que siempre fue tema constante fue que la corrupción permea una sociedad y no solamente un gobierno. Es decir, eh, la corrupción es simplemente a que un gobierno se coja todo el dinero, no, es una sociedad es corrupta más que un gobierno. O sea, todo el mundo dice, ay, que en tal sitio hay corrupción, ah, sí, eso es porque los políticos roban. No, eso, En parte la corrupción a nivel es de la social, fábrica exacto. social, correcto. Ah, exactamente. Entonces, y cuando la ausencia de corrupción también es algo que se ve, digo, Singapur en cuanto a los ratings de Transparency International siempre está en top Top. 5, Nueva Zelanda y después, nada, países nórdicos. Entonces, por ejemplo, yo, sin señalar ninguna institución de negocio en República Dominicana, pero por ejemplo, yo cuando llegué acá, yo saqué tarjeta de residencia, cuenta de banco, cuenta de teléfono, una serie de cosas que yo aquí en un día lo saqué todo. Yo en Estados Unidos cuando fui a abrir cuenta de banco fueron 2 semanas, celular similar. Santo Domingo cuando me mudé, a pesar de tener una cédula, ser dominicano, llegar con una cuenta, o sea, llegar con literalmente un cheque a nombre mío de tanto para abrir una cuenta, o sea, se me hizo imposible. Mismo con sacar el celular, señores, en Singapur yo lo hice en un día y los requerimientos eran tal. Llegue con tal tarjeta, tal cosa, eh, nada más con poner mi número de residente extranjero, el FIN, como le dicen acá, de inmediato. O sea, yo, mi primera experiencia que tuve con la eficiencia, que tuve con, o sea, Singapur en cuanto a aquí todo funciona, esto es lo más eficiente fue en lo personal. Cuando yo como individuo fui a abrir cuenta de banco, cuando fui a sacar celular, eso fue, estoy hablando en 2014. O sea, yo me acuerdo estando en Estados Unidos y nosotros comenzamos fue en el 2008, que uno podía ingresar a su cuenta de banco y agregar un beneficiario y hacer una transferencia de Internet Banking. En Santo Domingo me acuerdo que también eso recientemente lo han introducido, pero que hay un impuesto por transferencia. Acá, del 2014, con el número de teléfono de alguien más, ¡pam! Manda dinero de una vez. eh, Todo es tracing, todo protegido. O sea, yo me di cuenta que acá estaban literalmente viendo el futuro. Sí, el nivel de todo conectado, todo ya Todo organizado, funciona. todo funciona. Y es que yo te digo, llegué a la institución pública a sacar un documento y yo llegué simplemente con los requerimientos y no habían recibimiento excesivo tampoco. Pasaporte, carta sellada de la universidad. Y aquí estaba mi cosa, no tenía que notarizar, no tenía que pasar. O sea, entre yo y mi tarjeta de residencia, creo o no, había muy pocas reglas y no dice, como un país que se rige tanto por las reglas, un país que es tan estricto, tú me dices que no había que notarizar, no había que, es porque acá la cosa, uno sabe que uno entrega algo y lo hace bien y las cosas cuando se hacen bien, o sea, salen bien de una. Bueno, No hacía falta nada más. O sea, lo que está documentado, y eso es una sociedad, te digo, que no hay, y eso fue la primera que yo vi, que no había que
proceso de excepción, de llegar con alguien, de no, que si no conoce a alguien, que si no puede conseguir que la embajada le consiga tal cosa. No, eso fue llegar como es y que la cosa funcione. Y para mí eso fue lo que me abrió los ojos, lo primero. Sí, Y eso fue a la semana. eso es súper interesante porque a veces cuando pensamos en, digamos, la palabra corrupción, que es bastante fuerte, lo vemos más como un término de robo, etcétera. Señores, Sí. corrupción es algo tan sencillo como que cuando nos metemos en vía contraria para pasar antes de primero, cuando le ofrecemos dinero a alguien para que nos adelante algún tipo de servicio, Ujú, cuando en el súper tú tienes ya una conexión con con la persona del deli, que se siente algo normal del día a día y tú sí, dices, que mira, tú te sigues guarda en... algo. Claro, o sea, no estamos dando cuenta que le estamos pasando a personas que también están invirtiendo tiempo ahí en Lo mismo. organizarse. O sea, literalmente estamos utilizando dinero, algún leverage, ¿verdad? Para tener Ujú, una ventaja. Entonces, eso es lo que tú mencionabas de que es parte de de la fábrica de la sociedad. Y como tú mencionas, en Singapur tiene uno de los niveles más bajos de corrupción, el gobierno. sí, Pero obviamente no solamente el gobierno, sino que se traduce sí. en la sociedad. ¿Qué es Y permea, hipervea? 100%. Que además de que todo funcione de forma correcta, porque eso es como lo normal es que las cosas no funcionen como fueron diseñadas. Entonces, ya cuando funciona la cosa bien, uno lo ve como un plus. Pero que en ese primer momento o hasta el día de hoy, ¿qué te ha llamado la atención o lo que más te ha gustado de Singapur en términos positivos? Mira, eh, la seguridad es otra cosa que aquí también yo quedé impresionado. Yo, tú sabes, viví en Santo Domingo, ha tenido épocas mejores, peores. Washington, D.C. en Estados Unidos sí tiene su reputación de no ser la ciudad más segura, eh, que es vivir en Nueva York sin uno tener algún tipo de, ¿sabes? Aunque sea encuentro no tan cercano, pero, no, que fulano tal cosa le pasó en el subway, que tal. Singapur es un sitio que también tasa más baja de criminalidad del mundo y yo aquí te digo, aprendí a dejar la puerta abierta. Em, Que eso no se Le escucha dicen aquí Singapur. hace décadas. No, 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 eso y es algo que uno no haría. O sea, yo mi primera semana en la universidad le conté a mi mamá que a mí se me cayó la billetera y que de repente, digo, no, háganse en orden. Yo siento que él me pone la mano me está llamando y me agarra por el hombro y yo, ¿qué pasa? Y es apuntarme que la billetera estaba en el piso. Y el miedo que tenía esa persona cuando me dijo la billetera está en el piso, no porque pensaba que me iba a pasar, que era que yo había dejado algo peligroso, era no vaya a ser que yo vaya a pensar que esa persona intentó carteriarme, me quitar, me lo dije así como una angustia, me lo dije así, su billetera, me apuntaba al piso y yo dije, mira, eso en cualquier otro sitio jamás me hubiera pasado porque yo en los Estados Unidos dejé celular en taxi que nunca aparecieron, billetera en sitio dejé que también, ¿sabes? Nada. Ya, perdida eh, para siempre. Historia patria. Y aquí, una billetera que, digo, aquí uno nunca ha cargado tanto efectivo porque aquí todo se ha podido siempre por pago digital, pero digo, yo era un estudiante en ese entonces, entonces para mí no iba a ser tanto la ganancia del ladrón, sino que la pérdida mía, y más que yo en esa billetera creo que habré tenido una tarjeta de un banco dominicano, que iba a ser difícil reemplazarla, mi licencia de conducir, que también como la volví a sacar, eh, y era de una vez, tome, 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 y eso fue en todo, te digo, yo jamás aquí me he sentido que, tío, no, también más o menos pierde realidad, o sea, yo cuando viajo de nuevo me tengo que acordar, Eric, tú no puedes dejar el celular en una mesa y parate, tú no puedes andar en la calle, tú sabes, con el celular mitad fuera del bolsillo, la billetera en el bolsillo de adelante siempre, porque, y mira, a pesar de que todo funciona muy bien, es una seguridad que yo jamás en ningún sitio que había vivido había experimentado eso. O sea, yo dentro de Washington, yo estaba en un campus que es Georgetown, una institución muy buena, pero también una institución que tiene su propia, ¿sabes? Policía universitaria, por algo es. O sea, Correcto. en Georgetown, en el campus, habían escándalos de que entraban, ¿sabes? Personal a biblioteca y robaban laptops, o sea, de todo. Y yo aquí, o sea, a pesar de, nada, la eficiencia que todo funcionaba,
eh, también fue la seguridad. Yo dije, wow, eh, ¿cómo es que se puede vivir sin esa mortificación? Uno puede salir, ¿sabes? Con reloj, lo que sea, y aquí no iba nadie a quitártelo. O sea, aquí uno vive con esa tranquilidad. No, eso no tiene precio. Y hablando un poco sobre todo lo que tiene que ver, digamos, ya entrando un poquito a tech en tu Ujú. vida, tenía aquí pues digamos, la pasantía pre-Musk en Twitter. ¿Eso es algo que a ti, o sea, fue formativo de alguna forma? Ah, ¿Cuál fue tu experiencia ahí? bueno, mira, fue un sueño. Y para que tú veas, como todo en la vida, yo tenía en ese entonces, yo cuando me mudé a Singapur, mi compañera de piso era mi vecina de Santo Domingo, para que tú veas. No puede Eh, ser. Estábamos en el colegio juntos hasta los 16, ella emigra a los Estados Unidos, yo estoy en Georgetown, estudié en Colombia. Stephanie y yo seguimos en contacto. Entre una cosa y otra, Stephanie termina trabajando en Google en Singapur. Qué chulo. Eh, yo me estoy mudando a Singapur. ¿Qué pasa? De repente no había cupo en los dormitorios universitarios. Me dicen, bueno, los estudiantes de maestría tienen que buscar su propio alojamiento. Y yo, como toda persona del mundo, nada, lo primero que hago es fulana. Mira, estoy en la situación. Ella entonces justo estaba en una situación en su vida que estaba buscando un compañero de piso. Su alquiler actual terminaba en mayo. Yo me mudaba en julio. Y mira, cuando yo le digo a mami, no, conseguí para vivir en Singapur. ¿Y con quién? ¿Tú te acuerdas de Stephanie? La vecina, sí. Ah, ella está allá. ¿Cómo? La hija de... Y yo, sí, mami, ella misma. Y tú Wow. sabes que en ese entonces yo era un niño de 26 años Viviendo del y otro no lado del pensaría, mundo. no, no, o sea, que yo había vivido ya 6 años en Nueva York, pero de repente digo a mi mamá, me muda al otro lado del mundo y ella de repente, ¿con quién tú vas a vivir? Tú vas a vivir con gente que tú no conoces, mami. Es con la vecina. Literalmente nosotros éramos casa 13, yo era en casa 6. Small O sea, world. espérate, la hija de, sí, mami, la hija de, y obviamente están las dos madres hablando por teléfono, ay, que eso sí está bien, no, yo sé cualquier cosa, unos dominicanos siempre dicen, no, que cualquier cosa tanto por allá. Mira, es como que, no sé por qué da como cierta comodidad de que a uno le pasa algo, que va a haber otro dominicano ahí, aunque sea presenciando el sufrimiento. Y yo le decía, mami, mira, aunque ella no sea doctora, a mí me pasa algo, ella va a estar allá por cualquier cosa. Y eso mi mamá dio una paz. Ah, no, tú estás con gente de uno por allá. Ok. Y mira, ella trabajaba en Google y uno siempre había escuchado de todo de esta empresa y que nada, fui con ella un par de veces al campus de Google acá y uno entra y es otro mundo. O sea, todo desde el layout, las oficinas y cosas. Yo dije, wow, esto es un día que yo quisiera un día ser parte de esto. En ese entonces, estamos esperando, buscando pasantías, solicitud de van, solicitud de vienen, buscando mucha de ella experiencia en Asia que yo no tenía. eh, y de repente Twitter en ese entonces estaba comenzando lo que hoy día es X, que entonces era Twitter, estaba comenzando a expandirse aquí en Singapur. Y nada, yo veo esta vacante. Tengo una amiga de Bloomberg que yo había visto en ese entonces en LinkedIn que estaba en Twitter. Y yo le escribo, vi esta vacante en Twitter, MBA intern, están buscando al menos 2 años de experiencia, tal cosa. Y ella me dijo, wait. Claro, en ese entonces Twitter, en Singapur, creo que eran 15 personas. No, mentiran, como 40. Global no habían, estaban por los 5.000 quizás, o sea, una empresa todavía, no, 5.000 ni siquiera, menos. Y esta chica me dice, espérate, yo habla con la con la que está reclutando. Luis, si esto fue un miércoles, el jueves que viene, o sea, digas 8 días después, ya me habían citado para una entrevista. El martes tengo la entrevista y el viernes me llama a decirme, Eric, tu oferta de pasante. Y yo dije, wow, voy a trabajar en una de estas compañías que dan el almuerzo gratis, que tienen todo esto, nada, o sea.
O New sea, Up and Coming Tech Company. Y eso yo dije, señores, ¿cómo vas? O sea, y esto entonces, en ese entonces, ya te imaginas lo que era entrar tanto como hoy día. Eh, Todo el mundo quería trabajar en estos tech companies, todo el mundo quería ser parte de esto. Y yo tuve la suerte que yo dije, señores, yo nunca he querido ser lambón, ni hediondito, ni, ay, hazme este favor, ni tal por diosero, pero yo dije, mira, te hablan tanto del networking, del networking, del networking. Y yo le dije, fulana, una muchacha que se sentaba a 2 filas de mí en Bloomberg, ayúdame con esto, no te apures, señores. Y no fue que ella me dio, tú sabes, me dio un chivo para la entrevista que yo estuve leyendo, fue, deja ponerte en contacto con la reclutadora, decirte que yo te conozco, y así fue. Yo dije, yo pensaba que tú sabes, lo que era tech era no, pura meritocracia, que nada más los mejores entran. No, en esta compañía también ayuda tanto tener alguien dentro de la compañía en buen standing que te diga, espérate, yo conozco a fulano, habla con él. Porque te imaginas cómo habrá sido, cómo habrán habido de mí gente solicitando, en el mismo rol que yo estaba solicitando, habrán habido, ya te imagino, Singapur tiene por lo menos 5 universidades acá que hacen un programa de MBA y tienen sus, ¿sabes? Eh, Mi clase de NUS éramos 115, eh, habrán habido 600 estudiantes ese verano en Singapur, todos buscando pasantía. Entonces lo que yo fui el único que solicité, pero yo dije, levanté la mano, hice mi entrevista y nada. Entonces voy a Twitter y digo, wow, ¿qué es esto? Twitter. Las primeras 2 semanas que llegué a Twitter era, me pusieron atrás en, en el almacén donde tenía la computadora porque literalmente estaba en una oficina, un service office, eso, de Regis. La oficina era de, creo que era de 20 personas y yo fui, haber sido la persona 80 y algo que llegó. O sí, sea, pero tenían los salones de conferencia, yo te quería ya decir no era algo. salón de conferencia, era todo el mundo sentado ahí con una computadora y a mí me pusieron atrás. Ahora, 2 semanas después nos mudamos en ese entonces la torre empresarial más grande de Singapur, la más nueva, y Twitter era, o sea, y eso sí ya parecía como la película esa, la de Matthew McConaughey, The Internship, o nada, la que es basada supuestamente en un tech company así, y ahí fue que yo dije, wow, y me tocó entonces la inauguración de la oficina, tuvo el entonces ministro de Comunicación, fue todo un evento. Wow, yo era el empleado número 80 y algo de Twitter en Singapur y para cuando ya después un mes de haber empezado yo la pasantía habían contratado 40 personas más, o sea, la compañía, la empresa estaba booming y en ese entonces nada, me tocó hacer lo que era un proyecto de pasantía y ahí fue que yo tuve exposición a lo que fue Asia como región, que era haciendo nada, un programa de de estrategia comparativa alrededor del continente, pero no te digo, en ese entonces Twitter era una estructura muy abierta, supuestamente era todo flat culture, es decir, no había organigrama, nadie sabía quién era más alto que nadie. Y Twitter me gustó el tiempo que estuve allá. Tristemente, después que terminé ahí, sí hubieron recortes. Básicamente, yo digo que hay un Twitter post-IPO, hay un Twitter pre y post-Trump, y hay un Twitter pre y post, bueno, hay un Twitter pre y post Elon Musk. Entonces yo tuve ahí justo después del IPO, cuando iba todo subiendo, pero antes de que volviera, ya Twitter estaba perdiendo relevancia, Instagram estaba creciendo, YouTube estaba creciendo, o sea que yo cuando estuve en Twitter tuve como el último Digamos, up el que último dio. leg de mucho crecimiento. Exacto, hasta que llegó la época actividad política en Twitter, que se caracterizó, yo diría que durante el 2016 al 2021, durante esos años de Trump. Estuvo interesante. Tu entrada al mundo de tecnología me parece súper curioso, porque no fue, bueno, yo estaba pensando en esto. Literalmente fue, tuviste un campus, te llamó la atención, tú dijiste, wow, Sí, viste ese anuncio y te lanzaste. Y yo creo que algo importante que tú mencionabas es lo competitivo que es. Y más cuando tú estás en una, digamos, una ciudad muy desarrollada, un país muy desarrollado. O sea, el número de solicitudes son enormes.
pero también la, digamos, la calidad de esas solicitudes también lo son. Entonces, ahí sí puede haber una diferencia o un impacto positivo en tu tal vez tener a alguien conocido eh, que, claro, que pueda poner, tú sabes, cuando digamos, el CV número 35,000 se ve igual, o sea, Claro, es un poco difícil determinar cuál es la diferencia y tú no puedes conocerlos a todos. O sea, el no, proceso de claro, filtro sería interactuar y ver realmente si hay un cultural fit o una exacto. alineación en términos de valores. Pero me parece súper interesante cómo tú caes ahí. Me llevo de lo que tú mencionas que sí te gustó la experiencia. Me Que encantó. inclusive luego viene lo de Food Panda. No sé si fue Ujú. cronológicamente justo después, pero ahí yo me cuestiono si fue un momento donde tú dijiste, yo quiero seguir saboreando más de tech y de startups. O sea, ¿se prendió algo o también fue una coyuntura lo de Food Panda, para que me cuentes historia? Claro. Mira, dame un poco más de crédito. Tú decías, ¿verdad? 35,000 currículum, pero en ese entonces todas estas compañías de tech estaban empezando y inclusive dentro de Twitter, te diría que 80% del empleomanía en ese entonces eran egresados de Google, que era el otro grande en AdTech. Entonces, fíjate que lo que se buscaba en esta compañía, empresa de tecnología cuando estaba empezando era experiencia de tecnología. Y yo sí tuve la suerte que yo comencé en tecnología sin darme cuenta cuando estaba en Bloomberg. Bloomberg o sea, la gente se olvida que existe como empresa, pero o sea, Michael Bloomberg lo que hizo en los 90 y temprano bueno, desde los 80 cuando empezó, pero o sea, Bloomberg ha sido de los primeros pioneros en cuanto a tecnología, o sea, por hacer el mercado de bonos transparente, todos estos feeds de los mercados financieros, o sea, Bloomberg fue pionero en eso y yo fui de las pocas personas, no de las pocas, pero alguien graduado en 2010, solicitando un empleo en 2015 que tenía, bueno, 2 años de experiencia de tecnología en Bloomberg Analytics, que era algo, o sea, bastante, que todavía al día de hoy es bastante groundbreaking. Entonces, nada, lo mismo Food Panda. Yo termino mi pasantía en Twitter, me voy a un semestre de intercambio en Barcelona y yo tuve la suerte que puedo hacer intercambio en National University of Singapore y dije, señores, yo me quedé como con la gana de irme a España, tengo la oportunidad de irme a la ESADE, que es buena institución en España, en Barcelona, y fui, hice mi semestre, me gustó, pero no me vi a largo plazo en España, no me... Yo pensé que iba a llegar y yo dije, así como yo me sentí de ajeno, de extranjero en Singapur, en España voy a llegar, Europa que he ido antes, soy hispanohablante, perfecto. eh, y no sé, pero me extrañé Singapur. Y no sé si fue tanto o sea, los amigos que tenía acá, la vida universitaria que tuve, la pasantía que tuve, o sea, pero me gustó vivir en Singapur. Y yo dije, yo cuando termine mi semestre en Europa, quiero volver a Singapur a ver qué oportunidades hay. Entonces, nada, vuelvo a Singapur y ahí comienzo a ver, yo tenía un último semestre que terminar, pero tenía literalmente una clase que hacer el semestre. Eh, Entre una cosa y otra, en Twitter, después que me había ido, hubieron unas series de, de layoffs. Recortaron personal, como pasa tanto en esta compañía, y una de las personas afectadas fue una ex colega que trabajaba en lo que era eh, relaciones públicas. Hablo con ella me dice, bueno, nada, eso pasó, estoy buscando empleo, y yo también, y estoy buscando dónde vivir, y ella me dijo, bueno, yo tengo una habitación disponible para tú pagar un Airbnb, para tú pagar un hotel, para tú pagar algo a corto plazo, alquilame la habitación, buscamos trabajo juntos, a la semana ella consigue trabajo en Netflix, consigue muy buen trabajo en Netflix, tanto así que me dice, no me hacía falta, de yo haber sabido que venía de trabajo, no hubiera puesto aquí la habitación, pero le dije, te jodiste porque ya me lo ofreciste y yo de aquí plantado. Y así me lo planté. Y tuvimos 9 meses que lo pasamos increíble, seguimos muy buenas relaciones. Eh, yo le invadí su casa
arrabalicé, cogí su cuarto de visita, lo hice mío. Y nada, estoy yo entre busca y busca y hablando con un compañero de universidad, me dicen, bueno, yo trabajo en esta empresa que se llama Food Panda, de delivery, en Kuala Lumpur, en Malasia. Y yo te ver lo que sea, mándame, hablo con la reclutadora y me dice, mira, aquí está muy interesado en tu currículum por tu experiencia en tecnología, en un tech company. Yo digo, fíjate, yo he trabajado en varios tech companies, trabajé en Bloomberg, trabajé en Twitter, discutimos, señores, a la semana estoy yo y de la oficina de Foodpanda. Voy un viernes a conocer a la que iba a ser mi jefa y ella me dice, ok, no, el lunes a las 8 de la mañana al aeropuerto de Singapur. Eh, Te voy a comprar un ticket para que vayamos a Kuala Lumpur. Y yo, ok, vamos a Malasia. Llego a Food Panda y lo primero que me dicen es, bueno, Food Panda en ese entonces había crecido de un startup a, era todavía bastante startup, éramos 120 empleados en Singapur, pero era lo más grande de food delivery, en, o sea, de pedido a domicilio. Y mi rol era, habían, recién habían mudado el servicio al cliente de Singapur a Malasia. Foodpanda tenía operaciones en Malasia, pero o sea, era un desastre, no estaba resultando nada. Y bien espíritu de startup, yo llego y me dicen, coge hoy y mañana, conoce a todo el mundo acá y dinos cuál es el plan para reestructurar el customer service. Y yo, ¿Cómo fue? En un día. así mismo. O sea, 2 días conocer quien tenía que conocer y después me dice qué vamos a hacer y yo llego de vuelta. Me acuerdo, llegué la primera noche al hotel en Malasia y cené, fui a un 7-Eleven y me compré un helado, un Magnum y una cerveza. Y me senté así en la cama, abrí la cerveza, me comí el helado y yo dije, ¿en qué yo me he metido? Porque tú sabes, yo llegué a Twitter y en Twitter era Welcome to the Nest Claro. y te dan tu computadora Mac nuevecita, Un ¿sabes? onboarding planificado. Literal, literal. Y era This will be your key tweets to meet, your project will be this, your manager will be fulana. O sea, como, ¿sabes? En película de Shrek, como Welcome to, no me acuerdo dónde era, casi está todo el muñequito cantando, así era con yendo a Twitter. Yo llegué a Foodpanda, era mi jefe, una inglesa, montaba un budget airline de Singapur a Malasia. Yo llegué ni roaming tenía en el celular y de repente me mandaron a un call center y dijeron, búscatela. Digo, yo he trabajado en call center en dos. Yo trabajé en la universidad, en Georgetown. Yo trabajé parte del call center que nos llamaba a los egresados. Hi, this is Eric calling from Georgetown, hoping that you'd be interested in donating to the Alumni Fund. Y eran obviamente egresados de Georgetown. Hi, Georgetown, so good to hear from you. Toma, donación de $100. En Bloomberg yo trabajaba en, se llama Financial Analytics, que era el Bloomberg Help Desk, que, tú sabes, era un nivel de agentes de call center éramos nada, éramos estudiantes egresados de la universidad, que si no estamos trabajando en banco, estamos trabajando en Financial Customer Service, hablando con banqueros mismos, o sea, vestido en saco y corbata, en pleno Nueva York, en la 59 con Lexington, y de repente me suelto en No, a un la call center guerra. en las afueras de Malasia. Que estamos Eh, hablando de que si tú estás molesto, si tú estás contactando a un customer service de food delivery, sí, no es para nadie, decirle que, no es para dar wow, las gracias qué rápido exactamente. te fueron. Entonces ahí fue literalmente te soltaron a la guerra, el battlefield. Y yo me acuerdo, o sea, yo jamás, no mentira, yo he ido a Malasia una vez antes, em, gente voceándose en malayo, yo mirando alrededor sin saber qué está pasando, y yo dije, ok, uno a la vez. Bueno, te cuento, en 2 meses, de repente comienzo a voltear el call center, reestructuro, cambio esto, vamos a hacer lo otro, doy incentivo. En ese primero 2 meses, eh, hubo otro layoff en Foodpanda y salieron de más o menos 25% del personal. A la persona que entonces era mi jefe, lo liquidaron entonces era yo y el managing director. O sea, ya yo no tenía ese,
ese intermedio. Entonces yo decía, bueno, o, o me tiro o me jondeo, no me queda de otra. Pero yo antes pensaba que tenía como ese middle management que yo podía consultar con él, directo a Managing Director, y ella me decía, we need you more than ever, figure it out. Y yo era pasante entonces, tú sabes, eh, yo en ese entonces no me cortaron porque salía barato, pero señores, 2 meses, 3 meses, finalmente el call center de Kuala Lumpur se voltea, resultado, customer NPS, Net Promoter Score por la nube. Y mira, en Foodpanda fue primera vez que trabajé en tech, no sofisticado, no estructurado. Startup, búscatelo, y para mí eso fueron de las mejores experiencias que tuve, porque yo, los 9 meses que duré ahí, la cantidad de cosas que hice, la cantidad de vueltas, cosas que resolví, que le decía a la Managing Director, decía al CEO, voy a hacer esto, decían, ve, hazlo. Y yo, así por así, dicen, bueno, aquí no hay nadie que sepa hacerlo de otra manera, ve, búscatelo, averíguatelo, y así me lo busqué, me lo averigüé. Y eso a mí fue lo que me dio a mí, te digo, la confianza como profesional de meterme en cosas que yo no sabía y lo que eventualmente me llegó, con lo que terminé en Amazon fue por eso, porque Amazon decide entrar al mercado singapurense en el 2016, comienza a contratar y obviamente todo el mundo que están contratando eran con años y años de experiencia en e-commerce, bueno, más que e-commerce, en commerce punto, eh, sabe, trabajando en tienda, trabajando en distribución y de repente a mí termino solicitando porque de nuevo, una que estaba conmigo en Twitter cuando yo era pasante, ella ahora estaba en Amazon y yo le digo, Jessie, vi este puesto en Amazon, no sé de qué es, pero me interesa, le mandé el currículum. Ah, sí, yo tengo al recruiter al lado de mí, yo le mando, se lo mando y el próximo día me llama fulana. I'd like to talk to you about this role at Amazon. Y yo cuando solicité a Amazon fue sin saber y lo pusieron business role porque Amazon aquí, el lanzamiento de Amazon Singapur fue confidencial y era de repente de la nada aparece Amazon en el App Store y Amazon abre overnight. Em, un año antes están contratando y sin decirme en qué estaba entrevistando. Yo pensé que estaba entrevistando para lo que era Amazon Web Services y el primer entrevista me dicen, this is actually for a role in Amazon Retail. Y yo, what do you know about Amazon Retail? Y yo, oh, I've been a customer of Amazon Retail. Dime tú quién no pedía en Santo Domingo a un P.O. Box en Miami, un courier que se llevaba a Santo Domingo en 2 días. Entonces, y más que vino a York y sabía que Amazon era everything. Entonces, nada, resulta que tengo entrevista van, entrevista vienen, y de repente me llaman, no, Eric, we'd like to extend you a full-time role. Hablo con la que entonces era la que estaba contratando y me dicen, we're launching in Amazon, in Singapore, what they call Prime Now, el servicio de 2 horas de Amazon. And you're one of the few people that we found that have ultra fast fulfillment experience. Food Panda eran 30 minutos menos y cada vez que una orden no llegaba en 30 minutos, tú te imaginas dónde terminaban llamando y o sea, quién oía la queja. Sí. Entonces, jamás pensé que yo entraría a Amazon simplemente para tener experiencia con, nada, con clientes enfadados. Algo que me pareció interesante de lo que tú me comentabas de la experiencia de Foodpanda era como de meterte en cosas que no sabías. Yo creo que cuando uno habla de startups, cuando uno habla de la velocidad de eso, la gente no se imagina lo diferente que es a todo lo que sea que uno haya vivido en términos de experiencia laboral. Y hay algo que decía Sam Altman, que es el CEO, ¿verdad? de OpenAI, que él decía que como que la resiliencia es el atributo más interesante para las personas que trabajan en startups o que están haciendo un tipo de emprendimiento de eso de que son rápido y agresivo, porque Ujú. la cantidad de cosas malas que te van a pasar, y te van a pasar, es enorme. Y lo único que tú puedes tener es resiliencia para que en una de esas tú no digas, no, o sea, esto no es para mí, me voy de aquí. Y tú tuviste resiliencia, o sea, te tocó una atmósfera interesante, pero irónicamente,
como tú decías, esa conexión de haber tenido resiliencia en ese momento te abre la puerta para una oportunidad mucho más interesante eh, en esta etapa de tu carrera que fue en Amazon. Que entonces Sí, sí. empezaste en retail, entonces ¿cómo continúa y evoluciona tu experiencia allá? Mira, yo, motivo del cual decidí irme de Foodpanda, que fue muy difícil decisión, fue que yo dije, ha sido muy buena oportunidad, pero esos 9 meses fueron caóticos, o sea, Un parto. y si yo te digo la cantidad de confianza que el CEO y la MD me tuvieron y me dijeron, Eric, sí, como tú digas, y yo decía, bueno, aquí lo que tenemos es una hoja de Excel, empecemos a hacer eso y nada, y así fue todo. Yo me digo, bueno, tú sabes, me voy a Amazon, que me hizo oferta, y se acabaron los días de, tú sabes, hacer cosas por hoja de Excel, va a haber un project tracker, va a haber una formalidad, embute. Llego y somos 6 personas y nos dicen, bueno, hay un equipo en Seattle, lo que ustedes quieran. Em, y yo, ok, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el project plan? Y nos miramos los 6 y decían, bueno, vamos a buscarlo, vamos a inventarnos. Entonces, hago eso del launch de Amazon exitoso. Yo de ahí me muevo un rol de manejo de inventario y yo, irónicamente, como uno de los extranjeros que está trabajando allá, termino manejando las relaciones con todo lo que son los vendedores de frutos, vegetales, productos frescos, congelados, o sea, y mi rol se vuelve algo 7 días a la semana. Yo era francamente trabajando en un supermercado que era hacia Amazon, pero era manejo de inventario, ¿sabes? De un negocio, tú sabes, 24/7. Entonces yo digo, mira, lo hice por 2 años y medio. eh, Trabajando en retail, yo cuando llegaba Navidad, cuando llegaba Black Friday, Cyber Monday y acá Año Nuevo Chino, yo de octubre a febrero era, se trabajaba mucho. Y no es que yo tenga miedo al trabajo, pero yo estaba buscando hacer algo más establecido. Bueno, comienzo yo después de 2 años y medio, digo, espérate, quiero hacer otra cosa, quiero posiblemente reinventarme para variar. Y fue el año nuevo chino del 2019 que yo volví de Sri Lanka y me tocó trabajar ese trote y yo dije, yo no puedo vivir así. Y me encuentro con otro que trabaja en Amazon en el ascensor y él me dice, ¿cómo va todo? Y yo le digo, mal, tengo una cara de machete. Yo digo, no, esto no son formas de vivir, yo como que necesito hacer otra cosa. Y yo entonces estaba pensando, ¿será que me voy de Amazon? ¿Será que busco otro empleo? Em, y yo le dije a este muchacho que me encontré con él, le dije, mal. Y él me dice, bueno, está buscando cambiar de trabajo. Y yo, sí. Y él dice, pero yo estoy contratando y yo te voy a mandar mi currículum. Y él, ja, 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 ja. Y le mandé el currículum. Y después me voy, tomo un café con él. Y él me dice, ¿qué tú sabes de logística? Y yo, dime, ¿por qué? ¿Por qué? Y sí, ¿Por qué tú quisieras saber? ¿Qué tú depende, necesitas exacto, resolver? depende. Y nada, de repente era un rol dentro de lo que es supply chain, dentro de AWS, que no te voy a dar mucho detalle de lo que hago, pero francamente, em, nada, él me explica un poco el rol, lo que están buscando dentro de logística, dentro de supply chain, y yo le digo, mira, yo sería la cuarta vez en mi carrera que vuelvo a hacer algo que jamás he hecho, pero tengo experiencia en esto. Él me dice, What experience do you have building something out of nothing? It's a lot of blue ocean, me dice. Y yo le digo, bueno, es el caos continuo que tengo en mi carrera, que llegué en Twitter y era o sea, una- em, bastante pequeña la oficina, estaba creciendo el negocio, Foodpanda ni decir, Amazon Launch tampoco. Él me dice, vamos a hablar. Y a la franca, ¿qué te digo? Que vamos a hablar. Se volvió en una entrevista un mes después y ahora yo llevo con mi jefe actual, con Oles, voy a cumplir 5 años en abril, o sea, llevo 4 años y medio con él como jefe, 7 en Amazon. Y mira,
lo que tú dices, resiliencia, fue a meterme yo a hacer algo en logística en supply chain que yo no tenía idea. Eh, Me metí en ese rol con 31 años, eh, sabiendo muy poco de logística de supply chain, pero fue trayendo, como digo, mi playbook de mi carrera en tecnología, que ha sido irónicamente algo tecnológico, porque sí, ya en ese entonces estaba bastante involucrado con business intelligence y base de datos, pero mi rol o sea, sin program management y ha sido de, nada, queremos iniciar algo nuevo, Eric, tirando el plan, y ha sido de yo mirar absolutamente nada que existe, ver como el concepto que ellos tienen, y yo digo, bueno, ¿cómo traducimos esto en un plan de acción? En ese entonces, en ese rol, comencé entonces a lanzar una parte, a hacer un launch, una parte de negocio y logística que no existía, pero entonces comienza yo a involucrarme con lo que es business intelligence y lo que es eh, manejo de base de datos. Yo en Foodpanda había lo que era business intelligence como función, que era una persona que te buscaba toda la información que tú querías, y yo en Foodpanda, él se llamaba Tito, un francés que él me dijo, you make too many requests and they're good, but you're also not stupid, so you're going to learn how to pull the data yourself. Me lo decía así. Y yo, alguien que su rol era proveerme información, me decía así, pero tú eres suficientemente inteligente para tú buscarte información tú mismo. Y yo, sí, con sus ojos abiertos, y yo, espérate, ¿qué es esto? Y ahí fue que yo comencé a hacer todo lo que era data querying y aprendí lo que era SQL. Un vagazón de entonces 28 años, 27 años. Eh, Comencé, select from where, eh, y de repente llegó a Amazon. Soy de los pocos que usaba usar SQL porque ese equipo que estamos empezando eran muchos de que tenían experiencia en commerce, pero no en business intelligence. Igual cuando yo comienzo en logística ahora, en supply chain, todo el mundo mucha experiencia en logística, poca experiencia en base de datos. Y entre una cosa y otra, entonces durante COVID sí comienzo, ya que, o sea, el launch que hice lo hice, durante COVID entonces me transiciono ya más a un rol de técnico, o sea, por primera vez involucrado en tecnología, donde yo estaba haciendo no solamente business intelligence y manejando bases de datos, pero también integración system to system EDI. Yo aprendí lo que se llama X12, que es un sistema bastante anticuado de comunicación entre sistemas, pero sin embargo que en logística todavía se usa. Y comienzo yo ya en el 2000, esto fue 2020, por primera vez en mi carrera ya de casi 5 años en tecnología, ¿verdad? De Twitter en 2015, Foodpanda 2016 hasta presente, entonces ya involucrarme en lo que es lo que se llama un technical job class, un technical family, donde yo, a pesar de todo el program management que hacía y sigo haciendo, me involucro entonces ya lo que es data querying, system integration, data visualization, y nada, tengo actualmente un equipo del cual mitad son business intelligence y la otra mitad son program managers. Entonces me navego entre ambos. Soy el data resource de mi equipo, pero también estoy bastante involucrado en lo que es program y project management alrededor del equipo. Y una pregunta, algo que nosotros tal vez pasamos por alto o no sé si fue que no fue tan complejo en tu caso, en términos de hacer un doble clic o un double click en el proceso de selección, ese proceso de evaluación inicial de Amazon. Tú sabes que personas que obviamente escuchan y dicen, bueno, mi gol es que me voy para Big Tech. ¿Tú Ujú. sentiste eso específicamente para entrar a Amazon o fue muy straightforward? No sé, porque si era en Singapur o ¿cuál fue tu experiencia para ese proceso, digamos, de ir rebasando barreras y finalmente entrar? Mira, yo tuve la suerte que conocí a alguien que estaba en recruiting, ella me puso en contacto. Mi primera entrevista en Amazon fue a las 6 de la mañana con alguien en Seattle por teléfono y fueron las preguntas más ambiguas del mundo. Eh, what's something you've accomplished in your career thus far that's been impressive? You're setting up a new shop to sell plants.
How would you set up the shop? Yo jamás había vendido una mata en mi vida. Amazon se enorgullecen que no te hacen esos brain twisters de how many ping pong balls Ujú. fit inside a school bus, pero tú sabes, le gusta ver mucho, nada, it's all behavioral based y Amazon, si tú lees, todo lo que ellos te dicen siempre son los peculiar ways that Amazon y Amazon como empresa aprecia la experiencia, pero son muy cacoduros en que en Amazon se hace cosas de cierta manera. Entonces, de nada vale que tú sepas hacerlo en otro sitio, porque tú entras a Amazon y lo dejas y te pones tu correo de Amazon y empiezas de nuevo. Entonces, mira, yo el proceso de selección de entrevista, tuve la suerte que hablé con la reclutadora. Yo no tenía particularmente la experiencia de inmediato que en un proceso de selección de currículum hubieran dicho, ay, espérate, mira, tiene exactamente lo que buscan, porque te digo, yo vi el rol de la vacante en LinkedIn y yo hablé con la que conocía en Amazon y dije, mira, yo sé que no califico 100% lo que están buscando, pero tú me conoces, tú me interesa, la recruiter habló conmigo, algo dije correcto, ahí hice la entrevista por teléfono, después tuve cinco entrevistas, todas un día, desde 9 de la mañana hasta 12 del día, así, back to back, cada 45 minutos uno nuevo. Em, y mira, es un panel, uno nunca sabe qué dijo el panel, pero me imagino que hubo más sí que no, porque al fin y al cabo, ¿sabes? Y terminé ahí. Entonces, yo siempre tengo la suerte que cuando me han tocado esta compañía, o sea, entrevistar el proceso de selección, lo más importante ha sido encontrar a alguien que patrocine o que cree en tu candidatura, que te vea y diga, esta persona tiene potencial. Ya el proceso de entrevista, el proceso de selección, muy raro en compañía de tecnología. Claro, ya cada día hay más posiciones, hay más experiencia en tecnología, que obviamente, ay no, que esa persona hizo el mismo rol en otra compañía de tech, pero en ese entonces cuando yo estaba solicitando, cuando yo estaba empezando, eran muy pocos los parallel shifts que habían. Entonces yo sí tuve la suerte que era muy selectivo, sí, pero yo en muchas entrevistas, nada, una pregunta, una respuesta, así como lo hemos hecho hoy día. No sé si tú estás sentado ahí con un guión con que tú quieres preguntarme, pero según yo, esta conversación ha sido orgánica. Sí, mencióname, te lo menciono. Y así ha sido todo o sea, en cuanto a transición te digo, y selección, todo ha sido Eric. Y esto que te hiciste tal cosa, y yo sí me ha gustado lo que ha sido, tú sabes, solicitar empleo en tech y entrevistar y eso, que yo nunca he tenido nunca no he sido genuino en la forma que me ha tocado contestar o hablar de mi carrera. Me preguntan tal cosa, yo no tengo que pensar, ¿es el mejor ejemplo? ¿Será que estoy impresionando? No, yo siempre he sido bastante transparente, bastante take me as I am y dicho soy yo. No, súper interesante. Y bueno, primero sí, me ha encantado la conversación. Ha sido, me ha tocado venir a Dominicans in Tech varias veces y he conversado con personas ya conocidas, pero de ti específicamente me llamó mucho la atención. Pues parecía una miniserie de historias en tecnología y pasando de un lugar a otro. Y te veo como una persona que se ha acostumbrado de cierta forma a estar incómodo con esos retos al inicio. Si te llega un momento donde tú dices, vale la pena, es lo que sí, es lo que quiero hacer, no es simplemente trabajar por trabajar, me parece algo súper interesante. Y de nuevo, date las gracias porque, señores, aquí este hombre está casi madrugando allá en términos de diferencia horaria. Y hay una fase del programa que este sí lo tengo, digamos, preenlatado, que es Mm. el rapid fire. No sé si te contaron cómo era. Es básicamente unas cuantas preguntas y tú dices lo primero que te viene a la cabeza, que yo creo que contigo, eso de tu default mode, o sea, tú eres una persona bastante, Try me. sí, como digamos, straightforward. Pero son sencillas. Ejemplo, sitio favorito en República Dominicana cuando tú vienes para acá. Barahona, Bahía de Águila, Costa San Rafael, Paraíso.
suroeste. Perfect. Persona famosa o exitosa, puede ser internacional, que esté viva o no, con la cual te gustaría tener una conversación si tuviese el chance. Amy Winehouse. Interesante. Producto de Amazon favorito. Redshift, parte de AWS. Ok, ese yo personalmente le tengo que buscar y hacer doble clic ahí. Libro o Pero te voy a película. decir Ajá. AWS más que retail. Yo pensé que retail me encantaba el Prime Now, el Alexa, AWS mil veces sobre lo físico. Nice. Sí, claro, porque ahí también me imagino que tú conoces también muchos modelos de negocio nuevos. O sea, son directamente Sí. B2B en esa área del negocio. No, bastante B2C si También. supieras. También, sí. Wow. Bueno, la que tengo próxima, libro o película Ujú. que te gustaría recomendar. Uf, recién vi la película de Whitney Houston y me pareció fenomenal. Excelente. Y equipo de pelota dominicano al que tú apoyes, sí es que apoya porque tenemos ya fútbol, tenemos otras cuatro cosas aquí, No, pero liceísta, liceísta Taratazos. Perfecto. sí. Entonces, Eric, un mensaje, no sé si tú lo quieres, digamos, que tenga el ángulo de motivación o alguna historia que tú quisieras dejarle o, digamos, un mensaje a la persona que tengan el chance de escuchar por esta conversación del día de hoy, que tú quisieras dejarlo como para que se lleven como un mensaje final. Ok. Mira, eh, el dream job, el dream career, el sueño no existe. El sueño lo estamos viviendo. Si yo te hubiera dicho a ti hace 15, 20 años lo que yo quería hacer cuando fuera grande, hace 5 años donde yo quisiera trabajar, hace 2 años que yo quería estar haciendo, muy pocas veces he pegado en esa. Em, Uno puede tener sus ambiciones, uno puede tener sus deseos, pero al final uno tiene que coger lo que se le presente y hacer de eso su sueño. Si usted dice a mí que yo iba a estar haciendo lo que estoy haciendo hoy día, de joven, yo te había dicho que mi vida la eché a perder, pero hay que aprovechar lo que se presente. Uno cree y uno puede tener sueños, tener ambiciones, pero que no sepamos que si las cosas no se dan exactamente como nos la... Mira, los planes se van al carajo a cada rato. Y lo mejor es uno ver lo que pasa y de eso vivir el momento. De verdad que sí. Eso, muchísimas gracias por ese mensaje. A mí me hace muchísimo sentido y tiene una resonancia con el estoicismo para mí, que lo estoy explorando en estos días. Y hay una frase que dice, qué ridículo es dejarse sorprender de algo que pasa en la vida. Yo creo que eso básicamente lo que dice es casi nada como tú lo planifiques ocurre así. Claro, tú puedes cien por hacer, ciento tratar de llevar un norte, una orientación, pero que tú puedas decir, esto es lo que va a pasar y así mismo pasa, es muy extraño. La vida tiene sus sorpresas. Entonces, te quería agradecer por el espacio que nos diste el día de hoy y agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este episodio número 66 de Dominican Tech. Me ha encantado la conversación con Eric. Y nada, recordarle que esto es una iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, donde compartimos historias inspiradoras de los dominicanos que se abren paso en todo lo que es la industria de tecnología alrededor del mundo, tan lejos como Asia, Singapur, en el caso de nuestro invitado del día de hoy. Así que muchísimas gracias por hacer todo esto posible a Pitahaya Studios, así como el Viceministerio de Comercio Exterior y la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Recuerden, señores, que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts y también pueden ver este video o este episodio en YouTube, que fue una sorpresa para nuestro invitado cuando conversamos. Así que queremos agradecerle a todos por el espacio y a ti por compartir tu historia con nosotros. Gracias, Luis. Hasta la próxima.